Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en otra nueva sesión del programa Colecciones que Inspira. Este es un programa que lleva ya más de 5 años en la Biblioteca Luis Ángel Arango, con la idea de divulgar tanto nuestras colecciones especiales como son las colecciones de manuscritos, libros antiguos, incunables, cartografía, fotografía, material audiovisual e incluso música, y además divulgar también los estudios que se hacen sobre estas colecciones, por eso se llama Colecciones que Inspiran, y pues conocer qué es lo que tenemos y también para que ustedes se motiven a investigar en estos fondos y seguir pues fomentando o divulgando todo lo que se contiene en estos fondos de conocimiento. Hoy tenemos un tema muy interesante en la serie pues que hemos en cierta forma seguido muy fieles de fotografía, podríamos decir fotografía regional, que hemos hecho varias sesiones ya de fotografía en Bogotá, ya hicimos también una sesión de memoria visual de Antioquia y hoy tenemos la memoria visual de La Guajira, un tema pues muy lindo porque además pues La Guajira, una región en este momento tan azotada por el clima, por la sequía, pues es muy importante que nos acordemos de nuestros hermanos colombianos, a quienes además aprovechamos para enviarles un gran saludo de solidaridad por las dificultades que están pasando y que además pues ojalá todos los tengamos muy presentes y no sea simplemente pues una cosa de momento, ¿no? Así como a las otras regiones olvidadas de Colombia. Tenemos un invitado muy especial que es Vladimir Daza. Él es magíster en historia, es profesor, es magíster en historia de la Universidad Nacional, es además de origen guajiro, entonces muy interesante porque conoce el tema muy de cerca y además es candidato a doctor en historia en una universidad brasilera de Minas Gerais. De los documentos que nos va hoy a mencionar el profesor Vladimir Daza, vale la pena destacar el álbum Guajira, realizado o organizado por el profesor Hans Burg, un austriaco que vino a dar clases de geología en la Universidad Nacional y que pues recorrió las muchas regiones colombianas, por ejemplo el Huila, y de La Guajira pues nos dejó este importante documento que reposa en la Sala de Libros Raros y Manuscritos de la Biblioteca Luis Ángel Arango y que complementan pues todo lo que el profesor Vladimir Daza ha encontrado en los álbumes o en los libros de los capuchinos. Adicionalmente, vale la pena también destacar el archivo fotográfico de Hernán Díaz, que como les mencionaba, pues en este momento todavía pueden ustedes ver la exposición que organizó la biblioteca. En la carpeta 39 y 40 hace también una recopilación de fotos del Cerrejón. Estos son documentos que pueden consultar en la Sala de Libros Raros y Manuscritos. Yo los voy a dejar pues con Vladimir e invitarlos a la próxima sesión del programa Colecciones que Inspiran, que tendrá lugar el 12 de abril y vamos a hablar de un tema muy lindo también, que es de nuestra colección sobre Humboldt. Entonces, pues los dejo con el profesor Vladimir Daza. Después de que él termine su conferencia, él abrirá una sesión de preguntas y esperamos pues que estén muy contentos con este evento y puedan además, como les dije, recordar siempre a nuestros hermanos guajiros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación a la responsable del programa especial Colecciones que Inspiran del Banco de la República. Pues el libro que se destaca en el programa especial Colecciones que Inspiran se llama Guajira Memoria Visual, que está colgado en la página del Banco de la República. Con motivo de ese trabajo yo continué haciendo otros trabajos sobre fotografía histórica
de la fotografía como documento histórico, sí, y porque me llamaba mucho la atención que los historiadores han realizado su interés, han realizado sus trabajos sobre el siglo XVIII, es la parte más documentada en la historia de La Guajira, ¿sí? Ese periodo fue de mucha actividad militar y política de las autoridades coloniales para dominar esa última franja del territorio de la Nueva Granada. Y a partir de esa inquietud yo pues terminé estudiando hasta fotografía. Estudié en Bogotá fotografía como una profesión y me interesé por ese motivo. Voy a presentarles dos aspectos, uno destacando las colecciones de la Luis Ángel Arango, donde ustedes podrían encontrar fotografías que fueron tomadas por los misioneros capuchinos, y por otro lado destacar cómo era la imagen de La Guajira, ¿sí? Este título les puede resultar familiar quienes han leído el libro de Edward Say sobre el orientalismo, ¿sí? Ese tipo de visión que ustedes ven en ciertas películas en la TV, ¿sí? Donde todavía Oriente es algo extraño, exótico, algo fuera de la realidad, ¿sí? Y que ustedes ven que en las agencias de viaje o en el aeropuerto todavía sacan una fotografía de La Guajira diciendo que se reencuentre con lo mágico que es La Guajira. Leyendo el libro de Edward Say sobre el orientalismo, se me ocurrió regresar a las colecciones que reposan en la Biblioteca Luis Ángel Arango, biblioteca que quiero mucho, porque aquí me formé como historiador, como investigador. Regresar a estos libros, a estos informes de los padres, porque la visión, la mirada fotográfica que está ahí es una mirada, como dice Say, de orientalizar, ¿sí? No a Oriente, sino a La Guajira, ¿sí? Mostrarlo como un lugar exótico, como un lugar maravilloso, como un lugar mágico, y hoy se diría en el lenguaje moderno, en el lenguaje moderno burocrático, como un lugar con mucho potencial turístico, como se dice ahora. Yo creo que lo que está pasando en La Guajira, la sequía, la muerte de tantos niños, va a significar un duro golpe a esta permanente orientalización de La Guajira como un lugar exótico. La realidad es muy distinta a un lugar exótico y mágico. Escribí una ponencia refiriéndose primero a las colecciones, nombrándolas, y por otro haciendo una reflexión sobre cómo se ha visto la imagen de La Guajira. Ustedes saben que la primera etapa de la conquista espiritual de La Guajira que realizaron los españoles fue a través de padres misioneros capuchinos españoles, y la segunda ya a finales del siglo XIX, ¿sí? En pleno siglo XX, hasta los años 50, 60, fueron capuchinos italianos. Lo que recuerda a la gente son este segundo grupo de misioneros, los italianos. La gente tiene una memoria agradecida a los padres capuchinos italianos porque ellos ocuparon casi que el rol de las instituciones. Cuando no existía en La Guajira, quienes ocupaban el papel de las instituciones eran los padres capuchinos. Pues bien, voy a leer unos apartes. Cuando se cumplieron los 50 años de la misión capuchina italiana en La Guajira, tuve la oportunidad de estar en Riohacha. Recuerdo que traté de entrevistar a Monseñor Livio en el convento de los capuchinos, pero no fue posible, puesto que estaba rodeado de familias guayú, antiguos alumnos de los internados indígenas de los años 50 y 60, quienes le obsequiaban camarones frescos, nísperos, guayabas, chinchorros y otras cosas más, y le presentaban a sus hijos e hijas. Apenas le hice la pregunta más esencial: padre, por favor, ¿dónde están los archivos de 50 años de la misión? La respuesta de Monseñor fue inolvidable: ¿acaso Cristo tuvo uno? Los misioneros españoles e italianos
continuaron con una tradición que se remonta al periodo colonial de escribir a sus superiores libros, informes, editar revistas que daban cuenta de este irreversible proceso de transformación de la sociedad guayú. El padre Samario Rafael Celedón escribió en 1878 una gramática, catecismo y vocabulario de la lengua guajira, dirigida a los misioneros capuchinos que debían aprender el guayunequi para catequizar en su propia lengua a los guayú. Posteriormente, en 1940, el padre Ángel María de Carcagente escribió una guía guajiro. Obviamente, al fundarse el Vicariato Apostólico de la Guajira, Sierra Nevada y Motilones, por decreto del 17 de enero de 1905 por la Sagrada Congregación de Negocios Extraordinarios, cuya jurisdicción era tan extensa, la masa de documentos en forma de cartas, informes, manuales debió crecer. Los vicarios Vicente Roy Villalba y Atanasio Vicente Soler y Rollo fueron unos activos escritores. Vemos sus rúbricas en las obras Misión de la Guajira, Sierra Nevada y Motilones, a cargo de los reverendos padres capuchinos, exposición del vicario apostólico, la misión de la Guajira, Sierra Nevada y Motilones ante sus amigos y adversarios. Casi siempre para dar respuestas y para acompañar a los informes, los padres capuchinos tomaban fotografías, se convirtieron en fotógrafos y la fotografía se convirtió, como en el África, en un instrumento de la colonización y de mostrar cómo habían sido recibidos los indígenas y cómo eran transformados. Entonces la fotografía comenzó a aparecer en estos informes y ya vamos a ver cuál era la visión un poco orientalista de lo exótico en esas fotografías. El experimentado padre Eugenio de Valencia, quien había sido misionero en África, publicó en 1924 la historia de la misión Guajira, Sierra Nevada y Motilones, que reposa acá en la Luis Ángel Arango y está llena de fotografías. Obviamente eran impresiones de mala calidad para la época y las fotografías no son muy buenas, pero deben existir en alguna parte esas fotografías, esos negativos. Esta obra tiene el estilo de los textos febriles de los misioneros de principios del siglo XX que deseaban mostrar los enormes esfuerzos de los religiosos por transformar la frontera guayú. El mismo padre explicó los motivos que inspiraron su libro. Esta misión, como toda obra de Dios, está puesta en señal de contradicción, de tal manera que no pocas veces las más groseras calumnias se han inventado para desprestigiar la obra de los beneméritos religiosos. Esta insidiosa persecución nos sugirió la idea de escribir la historia con todas sus vicisitudes, sus penas, como todas sus glorias. Y este libro, que está aquí en la Luis Ángel Arango, tiene muchos testimonios fotográficos de cómo fue realizada la operación de evangelización de La Guajira. El ciclo, por decirlo de algún modo, de las obras escritas por misioneros, culmina con el texto de José Agustín de Barranquilla, Así es La Guajira, publicada en 1946, y la de Fray Antonio Alcácer, titulada Las misiones capuchinas en el Nuevo Reino de Granada, hoy Colombia. Estas obras, como las de otros padres capuchinos, recrean y refuerzan el discurso colonial sobre el papel civilizatorio de los misioneros capuchinos en La Guajira, sus afanes por fundar nuevas poblaciones. Sin embargo, en la obra del padre José Agustín de Barranquilla se descubre cierta sensibilidad, comillas, etnográfica, de comprender la cultura guayú, las particularidades de la geografía y cómo los indígenas se adaptaron al medio y plantear los problemas económicos de la península de La Guajira y la ausencia de infraestructura que permitiese la incorporación de la región a la nación. Cuando salió publicada, esta obra gozó de una buena recepción pública por los nuevos vientos que venían de los años 20 y 30. Me refiero al ambiente creado por los intelectuales liberales de la Revolución en Marcha y su afán de conocer las culturas locales, campesinas, concretamente a través de la famosa encuesta folclórica nacional de 1942. De allí que los comentarios del ministro de Educación, Lucio Pavón Núñez, sobre la obra del padre José Agustín, son muy distintas a las realizadas sobre La Guajira por otros intelectuales de la época.
escribía el ministro, estas páginas merecen ser leídas por los historiadores y los sociólogos y por quienes se interesan en el estudio de las manifestaciones del folclore. Es decir, La Guajira, como muchos aspectos de la cultura campesina, de la cultura popular, entró a la sociedad urbana como folclore, ¿sí? En la obra del padre, Historia de la Misión Guajira, Sierra Nevada y Motilones, todas ellas ustedes las pueden conseguir tanto en la sección de libros raros y curiosos de la Luis Ángel como en el resto de las bibliotecas, y tienen muchas fotografías muy valiosas para hacer un trabajo sobre semiología visual. Lamentablemente, las fuentes documentales de las actividades de los padres capuchinos no descansan en las entidades públicas, como el Archivo General de la Nación, sino en España. En la obra arriba señalada del padre Valencia, se cuida de señalar al comienzo de la obra las fuentes, entre comillas, de la historia, que fundamentan su trabajo y las cuales se encuentran en el Archivo Provincial Capuchinos Valencia, lo cual nos da una idea de lo rico que podría ser este archivo eclesiástico. Entre los documentos que el padre cita están las relaciones de la Misión Guajira, 1890 y 1891, la del padre José de Valdeviejas, las relaciones de la Misión Guajira, escrita por el reverendo padre. A comienzos del siglo XX fue amplia la labor editorial de los padres capuchinos si tomamos en cuenta las enormes dificultades que estos padecieron. Por ejemplo, fundaron la revista Ecos de la Misión, la cual era el órgano del Vicariato Apostólico de La Guajira. Aquí me quiero detener, es decir, que en términos comparativos con las misiones que se iniciaron en África, ¿sí?, el uso de la fotografía fue muy importante para catequizar, para evangelizar, para traer a la gente con las fotografías, ¿sí?, y eran de muchas ilustraciones y pocos textos. Entonces hay un libro que está en la Luis Ángel Arango sobre un congreso misional de 1924 donde se retrata todos los grupos indígenas, entre ellos de La Guajira, sí, da muchas posibilidades para hacer análisis de tipo de historia visual, de historia de la conquista a través de las imágenes que se podrían hacerse. Pero ahora bien, yo me hice otra pregunta y es, ¿qué tipo de imágenes están ahí? ¿Qué es lo que se quiere mostrar con ese tipo de fotografías? Por ejemplo, aquí vemos estas son de 1955, ¿sí? Un geólogo, ¿sí?, cuando aún no se había fundado La Guajira como departamento, el Estado central comenzó a enviar muchas misiones con la misión clara: se podrá vivir allá, es posible la vida en La Guajira, ¿sí? Así están los informes. Entonces se hacen fotografías de la gente que está, como el agua, ¿sí?, el problema del agua, ¿sí?, la búsqueda del agua, ¿sí?, las dificultades. Sabemos que detrás de la cámara está el ojo humano, o sea, qué es lo que yo quiero fotografiar, ¿sí? Estas son fotografías tomadas por personas que no son fotógrafos, llevaron su cámara en 1956 y hicieron estos registros de La Guajira, ¿sí?, que son muy parecidos a los que hicieron los misioneros, o sea, la percepción, la manera de ver, la mirada sigue siendo la de los padres capuchinos de 1924. Yo no pude tomar la de los padres porque están de muy mala calidad en los libros, ¿sí? Aquí están estas, ¿sí? Sí, una imagen muy curiosa, ¿sí?, casi como la que sacan hoy los medios. Ahora bien, para entender esto tenemos que pasar a un segundo punto, y es a una obra muy reconocida de un intelectual palestino llamado Edward Said, ¿sí?, que es el motivo de la exposición. En su obra El Orientalismo, Edward Said afirma que Oriente era casi una invención europea y desde la antigüedad había sido escenario de romances, seres exóticos, recuerdos y paisajes inolvidables y experiencias extraordinarias. La capacidad que tuvo Occidente, escribe Said, de orientalizar el mundo oriental fue gracias a la hegemonía que tuvo
Se trataba, en palabras de Marx, en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, y citadas a manera de epígrafe por el mismo Said, de que el mundo colonial y obviamente el oriental no pueden representarse a sí mismos, deben ser representados debido a su condición colonial. Entonces, la idea que nosotros tenemos de Oriente es por las películas de Hollywood, donde aparecen unos monstruos, donde aparecen unas figuras mágicas, donde aparecen personas que se pueden transformar, ¿sí? Y que Hollywood ha sido muy exitoso en tomar un viejo mito, ¿sí? Una vieja representación del mundo oriental, no la que ellos quieren de sí mismos, ¿sí? Sino la que el mundo colonial la quiere representar. Con esto juega hoy todavía los medios, en presentar a los guajiros como pobrecito, qué lástima, vamos a reunir las cosas viejas de la casa para mandar a los propios guajiritos que están allá, pero es una visión totalmente colonial. No pueden representarse a sí mismos, deben ser representados debido a su condición colonial. El poder del colonialismo de estigmatizar los pueblos y las culturas fue asombroso. A la variedad de grupos étnicos como muiscas, chimilas, chitareros, los etiquetó como indios, y a la diversidad de pueblos de África como los yorubas les llamó de una sola manera, negros. El lugar que ocupaba Oriente en la imaginería occidental, por ejemplo en las cartas persas de Montesquieu, lo ocuparía, según Deborah Poole, en Perú, los incas. En Colombia, la función de Oriente le correspondería al mundo indígena y particularmente a los guajiros, los cuales nunca se sometieron a ser representados por los poderes coloniales. Durante el siglo XVIII, los poderes coloniales luchaban en La Guajira por estigmatizar a los guajiros que se les enfrentaban. De esta manera, cuenta un español que el 25 de agosto salió un vecino a pescar en la boca del río Calancala y volvió a la carrera con noticia de haber visto un indio a caballo con manta blanca nueva, que según la opinión de estos inteligentes es señor de guerra. Entonces, veamos las imágenes de nuestros geólogos en 1955, donde representan siempre la resequedad, ¿sí? Los paisajes vacíos, ¿sí? La idea de que son espacios vacíos de civilización. Es casi las que usted ve en la fotografía que tomaron, las primeras para el Líbano, Siria, son parecidas. Es señor de guerra, motivo por el cual se alborotó la ciudad de Riohacha. No era para menos, puesto que la ciudad y los cuerpos de guardia debían ir con las piraguas a distancia de 2 o 3 leguas río arriba a recoger agua por los salobres que ésta se hacía por la entrada del mar. Los guajiros se valían de todo tipo de estrategias para enfrentar a los colonizadores españoles y negociar con estos. Por ejemplo, cuenta el 22 de mayo de 1769 el gobernador de la provincia, Jerónimo Mendoza, que el indio Juan Jacinto le envió su mujer con su hijo de pecho para que, haciéndole bautizar, fuese su compadre. Y de esta manera escalar en las negociaciones con la población mestiza. En La Guajira, el amor también fue otra causa del poder colonial para censurar, condenar y estigmatizar. El 4 de agosto de 1773, un funcionario de Su Majestad el Rey escribió las razones que le asistían para desterrar a varias mujeres a la nueva población de Bahía Honda. A Juana María Ibarra, por inquieta y habérsele conocido en tiempos pasados un hijo de un judío nombrado Salomón Calvo, a su madre Teresa Estrada por ser consentidora y encubridora de las maldades de su hija, y a María Candelaria por su embriaguez, razón por la cual la abandonó su esposo hace 3 años, a Teresa Camargo por revoltosa e inquieta con unos y otros. Hombres y algunas mujeres marcharon al destierro de maneras voluntarias. En los años 20 del siglo pasado, José Mar escribía acerca de las vistas de las tribus de La Guajira que habitan la bella y trágica península, en los mismos términos que se hiciese de Oriente. Todo en ellas, la actitud, la montura y el vestido, no menos que el ambiente que las rodea, recuerda extrañamente una escena marroquí.
se estaba orientalizando a la Guajira. ¿Sí? Rebeldes como los berberiscos. La Guajira es, dice, impenetrable a la colonización colombiana, como lo fue para los colonizadores españoles. La comparación de la Guajira con Oriente, por lo menos en términos ambientales y ecológicos, estaba influida por los cambios ambientales que se estaban registrando en la Guajira, donde a principios del siglo XX parecía iniciarse la ruptura de la ecología local, que sostenía la vida de los indígenas. En los informes de los misioneros y de los comisarios especiales de la Guajira se revela, por ejemplo, que la capital improvisada en una antigua ranchería llamada San Antonio carece de agua potable en el verano a causa de las mareas que salen las aguas del río, pues suben más de 5 kilómetros arriba de su desembocadura. Fundó este pueblo antiguamente llamado Pancho el señor José Vicente Ciocio, último inspector. Según el general de la Guerra de los 1000 días, el conservador Francisco Daniel Pichón, anualmente en grandes caravanas van los habitantes de estos corregimientos en busca de sustento para sus rebaños hasta los límites con Venezuela, motivo por el cual el comercio regional decae notablemente en provecho de la vecina república, sin más recompensa para el guajiro que el despojo. Este alejamiento de la población hacia la línea fronteriza no deja de afectar el comercio de explotación, que es base de la importación por la aduana de Riohacha. El agua era un grave problema para el sostenimiento de las grandes cantidades de animales de los indígenas. Según las autoridades, la formación de pozos artesianos es otra necesidad inmediata de la Guajira. Estamos hablando de comienzos del siglo XX. El territorio amimando carece generalmente de agua en su parte central y en toda la zona de la costa marítima. El río Ranchería tan solo baña los caseríos de Soldado, Carazúa y San Antonio. En El Pájaro existen 5 lagunas de agua potable y en Guaraguao apenas en invierno el arroyo de Paraguachón, etc. La Guajira no contó, como en los Estados Unidos, de un Edward Sheriff Curtis, quien fotografió a los indígenas de las llanuras norteamericanas cuando estas sociedades indígenas estaban desapareciendo. En el caso de la Guajira, los registros fotográficos de los guajiros fueron obra de los misioneros. La fotografía como artefacto cultural con una capacidad infinita, como afirma Juan Naranjo, en la construcción de identidades estereotipadas, sirvió a los misioneros para la categorización del otro. Es decir, los misioneros de la frontera van a valerse de la fotografía para mostrar el atraso en que se encontraban los indígenas. Basta hojear, por ejemplo, el libro que reposa aquí en la Luis Ángel Arango, conmemorativo del Congreso y Exposición Nacionales de Misiones Católicas de 1924, el cual se encuentra ampliamente ilustrado con fotografía. En el órgano de misiones en Colombia, la revista de misiones y también en Ecos de la Misión, los misioneros capuchinos de la Guajira se utilizan las imágenes fotográficas como apoyo del discurso misionero. En una de estas revistas se anota que una de sus correrías, por ejemplo, por el río Sinú, se ve en la canoa al padre fotógrafo que ya va aprendiendo a tomar fotografías. En dicha fotografía se ve a los indígenas posando, rodeados de objetos que permitiesen construir una escena étnica, es decir, con plátanos, ¿sí?, con ollas de barro o al lado de animales, ¿sí?, para construir una escena étnica. Yo creo que hoy la televisión colombiana parece que está muy asesorada por antropólogos o por misioneros, mejor dicho, para construir esas escenas étnicas, ¿sí?, de orientalizar a los guayú como un mundo externo, ¿sí?, y como Colombia finalmente. La Guajira muestra un caso muy cierto, y es la dificultad de las élites nacionales en cohesionar a todo el país. En dichas fotografías se ve a los indígenas posando rodeados de objetos que permitiesen construir una escena étnica, por ejemplo, como la fotografía de pie de Doviarizat Domicó, brujo de Jaibaná, quien aparece en la imagen con una lanza y un puñal colgado en su pecho, y la fotografía del gran cacique Luis Fernández con sus esposas y hijos, y algunos matrimonios verificados entre los indígenas.
Obviamente los guajiros debían ser estereotipados a través de la imagen debido a sus acciones como bandoleros de los hatos ganaderos de los mestizos, como la sucedida en 1926 cuando se produjo una conflagración que ha teñido de sangre los caseríos y rancherías que se hallan en la línea divisoria. Ustedes saben que la población indígena guajira llegaba hasta el sur y durante todo este largo periodo del siglo XX fueron presionados para que las tierras fértiles del sur, ¿sí?, pasaran a ser parte de las haciendas de vallenatos, de población blanca, mestiza, y ellos fueron lanzados más hacia el norte, hacia las partes más allá del río Ranchería, donde hoy están, pero ellos ocupaban una parte del sur y se les fueron despojando. Pues bien, el rango de tiempo que cubren las fotografías que están aquí en la Luis Ángel Arango va desde finales del siglo XIX hasta 1955 con estas fotografías que logré conseguir. Sí. Cuando esta fotografía, hasta los años 60, cuando Riguacha adquiere cierto aire de una sociedad urbana. De allí, la fotografía de otros grupos sociales no indígenas en sus matrimonios católicos, sus fiestas y los primeros encuentros en la playa como un lugar social. Por último, cabe decir que este trabajo de recuperar las fotografías de La Guajira representa una contribución al estudio de las imágenes coloniales y en particular de la fotografía como documento iconográfico de la sociedad guajira. Muchas gracias. Profesor, yo quisiera preguntar, porque tengo esa inquietud o ese vacío, que usted nos ilustrara, hoy en día en qué proporción están las religiones, contando entre ellas la católica y si alguna otra que sí existe allá en La Guajira, también están con esa promoción hoy en día de elevar su credo. Bueno, hubo, digamos, tres momentos. Uno histórico, ¿sí?, en el momento en que las primeras misiones capuchinas españolas llegaron a La Guajira, ¿sí?, que fue una experiencia muy frustrante para los misioneros de La Guajira porque eran sociedades muy autónomas, las de La Guajira, los indígenas, y la cual terminó con el incendio, ¿sí?, con un poderoso levantamiento que hubo en La Guajira en mayo de 1769, donde los guajiros quemaron iglesias de los padres capuchinos, se rebelaron, atacaron a Riguacha. Desde 1769, 72, se fueron los padres capuchinos y pasó todo el siglo XVIII, ¿sí?, y digamos que esta tarea de los padres capuchinos fue como abandonada. Entonces hubo un largo periodo de mucha autonomía. Luego vino una segunda etapa que es para finales del siglo XIX, cuando ya el Estado colombiano se encuentra un poco más fortalecido, han terminado las guerras e intentan retomar las fronteras, que es para finales del siglo XIX, y se reinicia las misiones, ¿sí?, el esfuerzo de las misiones por controlar el territorio. Paradójicamente, el Estado colombiano controló sus fronteras con instituciones premodernas, es decir, con misioneros. O sea, digamos, el colegio más querido por los riguacheros hoy en día son dos, es el Colegio de la Sagrada Familia y el colegio el de la Sagrada Familia, y está otro, no recuerdo en este momento el nombre, el de la Sagrada Familia y otro más. ¿Cómo? Y el Liceo Padilla, pero digamos que el Liceo Padilla es de 1964, 65, pero donde se formaron todos estos grupos, digamos, de la sociedad urbana, fueron esos dos colegios de los padres capuchinos, porque como escribo yo en un texto, la educación en La Guajira fue una labor de limosna de los misioneros, ¿sí? Esa fue una etapa de mucha de lentitud
del proceso de evangelización de los wayuu. Solo es hasta finales de los años del siglo XX, ¿sí?, en que ya hay un proceso de mayor consolidación de la Iglesia católica a través de unas instituciones muy exitosas que fueron los internados indígenas. ¿Sí? En los años 20 le llamaban los orfelinatos, orfelinos, se consideraban que no tenían arma, eran orfelinos, tenían papá y mamá, pero eran orfelinos del alma, aunque tenían papá y mamá. Y los padres de los niños eran entregados a estos internados porque ya hacia los años 20, 30 comenzó, digamos, como una ruptura del medioambiental, ¿sí?, de reducción de animales, de venados, de animales de caza en La Guajira, ¿sí?, y hubo una tremenda sequía y hambre. No es como la tragedia humanitaria de La Guajira, no comienza cuando Maduro cierra la frontera, ya en los años 30 había enormes sequías y toda la industria petrolera se alimentó con los brazos de los wayuu. En las haciendas del Zulia, el hambre era enorme por las sequías, etcétera. En esa parte hubo un apogeo de estas misiones, ¿sí?, por los internados. Hoy ya en el siglo XX, pues ya uno puede encontrar wayuu totalmente mestizos, ¿sí?, y que son católicos, pero siguen conservando, digamos, la estructura básica de su cultura indígena. Y también hay, pues en Riohacha está lleno de iglesias, como en Bogotá, de todo tipo, ¿sí? De los wayuu, pues ya son personas que son mestizas totalmente, ¿sí? Sí, tienen una identidad étnica wayuu, indígena, pero son como nosotros, son católicos y van a la iglesia y rezan, pero la matriz sigue siendo indígena. Entonces tienen los cementerios de la familia, continúan las tradiciones de la manera de enterrar a los familiares, desenterrarlos, etcétera, cada 5 años. Eso se ha seguido conservando, pero debido a la pobreza de las familias wayuu, ya es un aliciente para no conservar las estructuras tradicionales que han sido verdaderamente afectadas, ¿no? ¿Sí? Sí, bueno, estas fueron unas personas que van, como a muchas personas, a las fronteras, o van al Chocó, o van a la Sierra Nevada, o pueden ir al Cauca, ¿sí?, que también tiene muchos indígenas. Sí, entonces se muestran como objetos folclóricos, ¿no?, la falta de la gente. Yo pienso que la mirada sigue siendo, aún hasta los años 60, 70, sigue siendo muy colonial. Son muchas las fotos que es un álbum fotográfico, y la mirada, ¿sí?, sigue siendo curiosa, ¿sí?, de mostrar un aspecto de la sequía, del paisaje como vacío, ¿sí? Por ejemplo, esta fotografía, ¿no? Sí, el fondo, todo el escenario sigue siendo, o sea, la mirada, no es que esa persona tuviese la intención de mostrar el atraso, ¿sí?, consciente, pero siempre hay un aspecto inconsciente en la fotografía, y es la mirada que yo la llamé una mirada orientalista de La Guajira, ¿sí?, una sociedad atrasada, una sociedad, sí, donde lo único que sobresale son el pedreguero, ¿sí? Digamos, cuando dice a la persona, ponte ahí que ya te tomo la foto, mira aquí, así, de esta manera. Entonces son construcciones de una mirada colonial, ¿sí? Y de esa mirada colonial se pasó a una mirada que ustedes las pueden ver en un programa especial que tiene la televisión, que es una mirada muy asistencialista, ¿no? Las miradas hubo una serie en la televisión, RCN Caracol, donde mostraban, digamos, ese tipo de imágenes, ¿sí?
Muchas gracias por la pregunta, porque ese es el motivo de la conferencia. En vista que los historiadores, los antropólogos se han dedicado a trabajar con los archivos físicos tradicionales, llamémoslo así, de los documentos, ¿sí? Uno se encuentra que tanto el Archivo General, en la sección de caciques e indios, hay documentos, llamémoslos entre comillas, tradicionales, y los otros son los archivos del Ministerio de Gobierno. Ustedes pueden conseguir los informes de todas las autoridades de la comisaría y luego de la intendencia de La Guajira. Lo que ustedes no encuentran son sus fotografías. Entonces, por lo menos yo me dediqué en el primer trabajo que entró en este programa especial de Guajira Memoria Visual, yo me dediqué a ir por toda La Guajira, ¿sí? Casa por casa, ir a todos los pueblos, Uribia, Maicao, Fonseca, San Juan, Villanueva, a buscar entre las personas las fotografías. Hay muchas fotografías que aparecen en los libros que están en la Luis Ángel Arango, que son valiosas, se pueden ver, se podrían mejorar un poco con Photoshop, pero en los libros de los misioneros que yo nombré acá se encuentran muchas fotografías. ¿Dónde están los negativos? Es la gran pregunta. Debían existir unos negativos, de pronto en algún archivo eclesiástico aquí mismo en Bogotá, o deben estar algunos archivos eclesiásticos. Yo incluso, es decir, uno se queda asombrado, por ejemplo, con una región que sufrió grandes sequías. O sea, en La Guajira hubo grandes sequías en los años 30, ¿sí? Hubo explotación de los indígenas, por ejemplo, la zona bananera. Yo fui a Santa Marta y habían descendientes de guayú que trabajaron. Uno ve que hubo una cantidad de cambios en la sociedad guajira y no hubo un registro fotográfico, ¿sí? No hay registro fotográfico. En cambio, yo lo comparé con el nordeste de Brasil, ¿sí? Vargas Llosa, en su novela La Guerra del Fin del Mundo, la recrea en esa parte de Brasil, el nordeste, y ustedes se encuentran que en Brasil tiene archivo del nordeste de Brasil, de la seca, ¿sí? Más aún para los brasileros, lo que ellos llaman la seca, ¿sí? La sequía, tiene su poesía, y una de las grandes canciones de la música popular brasileña tiene como centro la sequía, ¿sí? Una canción muy linda se llama Asa Branca, de Luis Gonzaga. Nosotros no tenemos ni los registros fotográficos, hay que construir esos registros fotográficos, y las colecciones del Banco de la República serían interesantes para cualquiera que estudie artes, o el que estudie diseño, o el que estudie antropología visual. Se podría iniciar este trabajo lento, ¿sí? De recuperar con las nuevas tecnologías estas fotografías, o sea, tomar de los libros las fotos para construir un archivo, ¿sí? Y contar una historia distinta en términos del proceso de colonización, de evangelización de La Guajira, y de cómo todavía la imagen de La Guajira sigue siendo una imagen oriental, colonizada, ¿sí? Entonces sería interesante, si ustedes están interesados en la historia visual, en la antropología visual, hay que construir los archivos. Yo cuando hice el trabajo de Guajira Memoria Visual, lo que me dio el banco, lo que me pagó el banco, los honorarios que me dio, lo invertí en ir por todo. Yo leía los libros de los misioneros, iba a ese pueblo a buscar libros, a Distracción, Villanueva, San Juan, subía a la Sierra Nevada hasta donde se podía, a buscar de los colchones de las personas las fotografías, porque los archivos eclesiásticos siguen siendo privados, ¿sí? Pero yo estoy seguro que se podría hacer un archivo fotográfico de las fronteras, porque lo mismo podríamos decir de los llanos. No hay unos archivos que permitan construir una historia visual, y me parece que es un acto de solidaridad desde las ciencias sociales con la región, contar la historia de la región, ¿sí? Y de liberar la región en términos visuales de una visión colonial orientalista.
No, fíjese usted, no hay. Pero hay una, La Guajira ha constituido el laboratorio para formarse como antropólogo. Entonces usted encuentra una amplia literatura sobre La Guajira, ¿sí? Particularmente para el siglo XVIII. Hay unas obras muy importantes escritas sobre el siglo XVIII, pues, de José Pablo Acuña y de otros historiadores, de Wilder Guerra Curbelo. Tiene unos libros muy importantes, muy interesantes. Tiene uno muy lindo con muchas bellas fotografías sobre la ley Guayó, la palabra y la disputa, que son libros que son importantes conocerlos. Ahora bien, como films, viajes, por ejemplo, hacia los años 50, entre los años 50 y 60, hay un interés, renace un interés del Estado por la región. Pero usted se encuentra que no hubo registros fotográficos de estos viajes, ¿sí? No hay estos registros. Uno encuentra, yo los tengo aquí contados, no hay esos registros fotográficos de La Guajira. Ya hacia los 60, cuando se va a fundar el departamento, hay un interés del presidente Lleras por La Guajira. Él viaja, hay una fotografía que yo logré encontrar de Lleras, bien cachaco, bien rolo, bien bogotano, ¿sí? Con un pargo frito comiendo, se hace fotografiar, ¿sí? Con un pargo frito, lo lleva en la masa y se lo come en una mesita, ¿sí? Como él con su presencia colombianizando La Guajira, ¿sí? Porque la influencia fuerte era del otro lado, de Venezuela. Pero uno dice, pues el presidente no lo acompañó como una misión, tomando fotografías de la región, o un video, ¿sí? Eso, pero los silencios también en historia es también significativo, el silencio de por qué no se hizo esa fotografía o esos videos sobre la región queda pendiente de una investigación, de lo que queremos documentar de otra manera con las colecciones de la Luis Ángel Arango o las colecciones de fotografía de esta región o el estudio de las imágenes coloniales en el siglo XX, nos interesa mucho buscarlas, ¿sí? Y yo he hecho ese trabajo de ir por todo, cuando tengo la oportunidad de ir y preguntar a las personas las fotografías de los últimos misioneros, de los últimos fotos que puedan quedar para hacer un registro, un archivo fotográfico de La Guajira. Creo que desde las ciencias sociales es un acto de solidaridad con la región, de construir una historia con las imágenes sobre La Guajira. Bueno, para América Latina es muy importante porque es una historia de una frontera. Digamos que América Latina ha tenido muchas fronteras, ¿sí? Es una historia de las fronteras. En California, son muchas las fronteras que existen y La Guajira es otra frontera, ¿sí? Por ejemplo, pero usted ve las diferencias. La Revolución Mexicana es una revolución muy fotografiada, ¿verdad? Existen archivos completos sobre la Revolución Mexicana, ¿sí? Y hay muchos archivos de fotografías sobre los indígenas norteamericanos. Nosotros no tuvimos archivos, no hay archivos fotográficos de estas regiones, ¿sí? Y habla un poco más o menos del interés del Estado por las fronteras, que no quedaron estos registros fotográficos, sí, pero obviamente para la historia y la historia del territorio nacional, sí, es muy interesante. La respuesta por qué no lo hay es simple, no existió un relato nacional, ¿sí? No existió un relato nacional, ¿sí? Y La Guajira es el ejemplo de que la cohesión nacional, la anhelada cohesión nacional, quedó a medio camino, ¿sí? Pues ya ustedes saben todo lo que se ha dicho sobre la unidad, la identidad de los colombianos, ¿sí? Incluso seguimos viendo esas regiones como una región que hay que ayudarla, que hay que protegerla, pero no forman parte de una historia. Uno diría, por ejemplo,
que la historia de los llaneros pudo dar para construir un fuerte discurso nacionalista colombiano, ¿sí? Y si el Estado hubiera tenido interés, hubiera habido muchos registros de las haciendas, de la vida de los llaneros. De igual manera, los guayú es la población indígena más grande que existe en Colombia, ¿sí? Es una historia con muchos esfuerzos, ¿sí? Uno de los etnólogos expertos en la Guajira, Michel Perrin, decía, él se preguntaba con asombro, ¿cómo es posible que un pueblo que no tiene agua, que pasa gran parte del tiempo, imagínense, vean ustedes el día de ustedes, cómo fue el día de hoy de ustedes, digamos que digan que ustedes a las 5 de la tarde he gastado gran parte de mi día en buscar agua, ¿sí? Esa es la vida cotidiana de los indígenas guayú, o sea, gran parte de mi tiempo tengo que gastar en buscar agua, ¿sí? O alimentos, y resulta que ese pueblo guayú es el creador de uno de los grandes mitos de las culturas de América Latina, ¿sí? A pesar, es un ejemplo, ¿sí? Dice Michel Perrin, uno de los grandes etnólogos que ha estudiado la Guajira. Entonces la Guajira tiene mucho que enseñar y decir, pero uno de sus mitos, ¿sí? La muerte para los guayú no es el fin, para nosotros que somos de la tradición católica, la muerte es el fin de todo. Se murió, para los guayúes la muerte significa, no es una acción inútil, porque nuestros antepasados vendrán a nosotros de regreso en forma de lluvia, ¿sí? Entonces lograron hacer de la sequía un mito muy hermoso. Entonces hay mucho que aprender, ¿sí? de los indígenas guayú, ¿sí? Pero con respeto, no dando una visión asistencialista o una visión oriental. El interés mío, gracias al Banco de la República que me permitió hacer ese trabajo sobre Guajira, la memoria visual de la Guajira, es rescatar el patrimonio fotográfico de la Guajira. Mira, yo te sugiero más bien los trabajos de Michel Perrin, ¿sí? Aquí mismo en el Banco de la República hay varios trabajos sobre él, ¿sí? El camino de los indios muertos, sería uno de esos. Michel Perrin está aquí en las colecciones, ¿sí? Sí, hay algo muy importante y que ustedes pueden seguir la pista, es decir, a partir del año 50 hasta el 70 se dan varias misiones ya del Estado, ya no son misiones capuchinas, ya el Estado es fuerte, ¿sí? Muchas de estas personas que hacen su labor como geólogos tomaron fotos. Esa debe haber en muchas bibliotecas privadas álbum fotográfico. Este es un álbum fotográfico, sí, y a partir de este álbum fotográfico, por ejemplo, da para hacer un trabajo, una publicación sobre esa fotografía. Es cuestión de iniciar con entusiasmo, buscar personajes. Por ejemplo, Uribe es fundada por un capitán de Manizales, Eduardo Londoño, ¿sí? Del abogado Londoño, ¿sí? De Manizales. Seguramente él debió tomar fotografías. Hay algunas fotografías que yo conseguí de los años 30 cuando estaba el comisario especial de la Guajira, Eduardo Londoño. Habría que buscar a sus familiares, ¿sí? Para buscar esas fotos. Es decir, los archivos fotográficos de la Guajira se están por formar, ¿sí? Y gran parte de esta información uno podría seguir a través de los libros, de las colecciones que tiene la Luisa Arango, que yo he nombrado acá de las misiones. Seguramente, como son personas muy ordenadas, muy metódicas, deben quedar en alguna parte estos negativos que valdrían la pena recuperarse para la historia iconográfica de la Guajira. Te doy las gracias por haber venido a escuchar la conferencia sobre la Guajira y sus archivos fotográficos. Muchas gracias.